Buenos días. Estamos empezando la Semana de la Innovación Educativa y el Conocimiento con esta mesa de debate que es online, en la cual nos acompaña Eulalia Torras, nos acompaña también Tulio Lagos de Laureate, quien es director de Business Intelligence de Laureate, Jimmy Pérez, quien es director de Gestión Estratégica de la Información de UPC, y Eulalia Torras, quien es profesor y director de Observatory Research Center en Online Higher Education. Entonces, bienvenidos a esta primera mesa de Learning Analytics en Educación y espero que la disfruten. No se olviden, por favor, de hacernos sus preguntas a través de Twitter con el hashtag NoWeek, que estaremos atentas para transmitir las preguntas y las puedan atender. Entonces, las dejo con Eulalia. Muchísimas gracias, Silvana, por la presentación. Muy buenos días, señores y señoras. Tal como comentaba Silvana, pues la profesora Eulalia Torras, doctora en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universidad Huerta de Cataluña, en España. Hace 5 años también que soy la directora de Observatory, que es un centro de investigación de OBS Business School, una institución de educación superior en línea especializada en másters en management y que tenemos como finalidad pues trabajar en investigación en aquellos temas que consideremos que van a contribuir al avance de las ciencias de la educación en general, de la educación en línea en concreto y en relación a los contenidos de management pues un poco más específicos. Agradezco la oportunidad a la UPC, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, al brindarme pues esta participación en la mesa de discusión en relación a este tema tan actual, Learning Analytics. También en especial pues la confianza al profesor Dr. Jorge Bossio, director de Aprendizaje Digital y en línea, y al profesor Dr. Miguel Sanabria, director de Gestión del Conocimiento. Ellos son pues miembros queridos de la red de investigadores internacionales de Observatory, de la que, como comentaba, pues formo parte. Tenemos la posibilidad esta mañana de compartir un tema que es una inquietud común en varias instituciones, en centros de enseñanza y, de hecho, a nivel internacional en todo el mundo. Los desafíos con los que nos encontramos en educación son constantes. Por ejemplo, el aumento de la demanda en educación en línea lleva a esta modalidad educativa a una enseñanza de grandes grupos. Al mismo tiempo, lo que hemos identificado es un aumento creciente por la personalización, por el aprendizaje adaptativo, por un proceso que se ajuste cada vez más a las necesidades individuales de los estudiantes, a sus expectativas, a sus demandas, a su proyección académica, a su proyección profesional. Por tanto, estas son unas circunstancias que son muy exigentes para las instituciones, para los centros educativos y en general para los profesionales de las distintas instituciones, los profesionales que trabajamos en este ámbito. De hecho, a medida que va avanzando la educación, por favor, la siguiente diapositiva, si es posible. Muchísimas gracias. En esta diapositiva pues, se muestra la página de web del Observatory, que está a disposición de ustedes y en la que podrán encontrar un informe más amplio de Learning Analytics que voy a sintetizar, de hecho, en estos primeros 15 minutos de la sesión. Les comentaba, por tanto, que a medida que va avanzando la era de la información es necesario atender estas nuevas necesidades y necesidades también que surgen pues, del mercado laboral, necesidades pues, de cubrir conocimientos, habilidades, actitudes que muchas veces quedan reflejadas en programas teóricos. Intentamos pues, que los alumnos, los estudiantes alcancen unas altas calificaciones con estos programas, pero a veces también es necesario un paso a la cotidianidad, un paso a dar respuesta a demandas con las que se van a encontrar los alumnos una vez pues, abandonados los centros educativos. Aquí la cuestión del aprender a aprender es crucial. No podemos pues solo situar el aprendizaje en el contexto de la institución, sino que esto nos lleva a ir más allá de la institución. Estos retos hacen que no sea sorprendente el interés por distintas tecnologías. La siguiente diapositiva, por favor, Silvana.
Como les comentaba, pues el interés por las distintas tecnologías, por las tendencias tecnológicas, sobre todo aquellas que se apuntan con unas altas expectativas en cuanto a permitir alcanzar estos retos, son claves. El Learning Analytics es sin duda uno de ellos. Hace años hablábamos de tendencia tecnológica, ahora estamos hablando de un método, por tanto de un conjunto de técnicas que recopilan, procesan, informan y producen datos que son legibles por una máquina de una manera continuada y que tiene la finalidad de hacernos avanzar en el entorno educativo, permitirnos reflexionar sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. En general, la literatura del Learning Analytics lo que enfatiza es la medición, la recopilación de datos, la preparación de un procesamiento para después contribuir a un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje, unas mejoras actividades, a un mejor ritmo del aprendizaje. Por tanto, el objetivo principal habitualmente es extraer información de los datos para apoyar lo que llamamos una educación relacionada con la toma de decisiones. Tomar decisiones a partir de unos datos que hemos ido recogiendo y que hemos ido analizando. En el último año, en Observatory, hemos llevado a cabo una investigación centrada precisamente en el estado del arte, por un lado, del Learning Analytics, y en el otro, en el desarrollo de un modelo educativo para Learning Analytics. Esta cuestión para nosotros es crucial. Siguiente diapositiva, por favor. Es crucial porque si revisamos la literatura en Learning Analytics, lo que nos encontramos es que hay una abundante literatura de las ciencias computacionales, de la informática, pero a veces esta literatura no nos está diciendo qué tenemos que hacer con los datos o simplemente qué datos son cruciales para analizar. Hemos dicho que el Learning Analytics es un método. Como tal, hay que basar las investigaciones en un marco teórico claro, estructurado, que nos esté dando respuestas a qué datos necesitamos para tomar unas determinadas decisiones. En este último año en Observatory, esta investigación que hemos desarrollado, pues precisamente lo que pretende es crear un modelo de enseñanza-aprendizaje para que sea la base del Learning Analytics, un modelo teórico de enseñanza-aprendizaje que nos permita, que nos guíe en cuáles son las métricas que tienen más interés y de hecho en un conjunto amplio de métricas para ir escogiendo en función de las circunstancias. De este trabajo quizás se apunta una primera sugerencia, utilizar Learning Analytics como método, nunca desvinculado de una teoría de las ciencias de la educación. A partir de aquí, los procedimientos de análisis se centran en la presentación de los datos, en su interpretación, con una finalidad de informar a todos los participantes. Por tanto, para empezar, los estudiantes, los alumnos, pero también los profesores, los directores, las personas que trabajan como tecnólogos, los desarrolladores instruccionales. Aquí es clave extraer la información de los datos para apoyar una educación relacionada en la toma de decisiones, pero tener muy en cuenta que estos datos van a estar orientados a dar respuesta a unas determinadas personas. No es lo mismo, por ejemplo, estar investigando la tasa de abandono para dar una respuesta a los estudiantes, que en principio el estudiante lo que va a querer es saber si está en riesgo de abandono o no, que dar la información, por ejemplo, para los profesores. Los profesores van a querer saber qué grupo de estudiantes, por supuesto, están en riesgo de abandono de una asignatura, pero también van a querer saber qué partes del contenido, qué temas, qué unidades competenciales es necesario reforzar porque son las más complejas. Por ejemplo, qué unidades requieren material complementario para evitar que sean un escollo para los alumnos. Por lo tanto, cuando trabajamos en Learning Analytics, tener claro también a quién vamos a dar respuestas sería una cuestión fundamental. Una tercera sugerencia que nos atreveríamos a apuntar después de este año de investigación es que es muy importante no cerrar el Learning Analytics a los entornos formales, a los entornos cerrados, a una plataforma solo LMS. Sabemos que que por definición ahora la educación pues excede los entornos en línea, por tanto no es apropiado limitar la actividad a una plataforma tecnológica. Por supuesto, esto comporta una complejidad tecnológica mucho mayor, pero tenemos que tener en cuenta que el proceso de enseñanza-aprendizaje es complejo y a veces si intentamos simplificarlo demasiado, nos estamos perdiendo información clave, variables clave, que nos van a llevar a conclusiones no suficientemente ajustadas. Por tanto, tener esta perspectiva amplia en cuanto al entorno tecnológico es fundamental, ¿no? Recoger datos también que vayan más allá de la plataforma
LMS. Una cuestión que nosotros apuntamos también como interesante después de este año de investigación es ser muy consciente del tiempo que necesitamos para depurar los datos. La parte metodológica de un proyecto muy a menudo comporta un tiempo importante en cuanto a depurar los datos antes de poder ser interpretados. Este periodo de tiempo a veces acostumbra a subestimarse y entonces nos encontramos pues que la calendarización se nos puede desajustar del proyecto. Esta sería una cuestión importante. Aún así, nosotros nos hemos centrado mucho, siguiente diapositiva, por favor, Silvana, en trabajar la cuestión de las métricas, ¿no? ¿Qué métricas pueden guiarnos? Métricas generales que pueden ser utilizadas en educación en línea para poder trabajar el Learning Analytics, ¿no? Por supuesto, pues unas métricas basadas en modelos teóricos, modelos de las ciencias de la educación, de la psicología de la educación, que ya son aceptados desde hace años por la comunidad educativa y, por tanto, hemos hecho un esfuerzo por sintetizar estos modelos y convertirlos en una propuesta de base teórica para el análisis del Learning Analytics. La inspiración viene del cuadro de mando integral, una herramienta pues, que se utiliza mucho en gestión, una herramienta de Norton y Kaplan. Nos hemos inspirado en esta idea pues, de distintas dimensiones de Norton y Kaplan para poder estructurar, organizar, clarificar estas métricas de una forma pues un poquito sintética, pero también pues más accesible, incluso más visual. En la pantalla, en la presentación, en la diapositiva que en este momento pueden contemplar, verán pues que hemos identificado una serie de dimensiones. La imagen que aparece a mano derecha nos propone unas determinadas perspectivas que serían las perspectivas teóricas a tener en cuenta. Brevemente, pues les comento que tenemos la perspectiva del diseño instruccional, ¿no? Que es todo aquello que tiene relación con las teorías del aprendizaje, con las estrategias de instrucción, con la interacción de los alumnos, con la interacción con las tecnologías también, considerando, por supuesto, siempre un encaje con una dimensión tecnológica, con una dimensión social, con una dimensión humana. Ninguna de estas perspectivas son totalmente independientes, sino que hay una interacción con ellas. También apuntamos la presencia tecnológica definida como una gama de comportamientos que tienen que ver con el estilo de interacción del estudiante, el acceso, la permanencia al aula, por ejemplo. Por supuesto, el componente intrapsicológico cognitivo. Aquí pues entraría todo aquello que es percepción, lenguaje, reflexión, las dimensiones más afectivas, las emociones, los sentimientos, la motivación, los logros, las expectativas. Estas son las variables que tenemos que tener muy en cuenta. La presencia interpsicológica, social, cómo se proyecta la identidad de la persona en una comunidad de aprendizaje y finalmente la gestión de la institución. Es evidente que la institución tiene unos determinados estándares, unos horarios, unos estándares de evaluación, unas normas de comunicación, unos elementos incluso de división del trabajo que es necesario tener en cuenta porque también tienen su influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pasamos la diapositiva si es posible. Muchas gracias. Aquí tienen el objetivo de esta investigación que nos ha ocupado el último año. El objetivo pues, es desarrollar este cuadro de mando para guiar la identificación del Learning Analytics. Nosotros lo hemos aplicado a la educación superior y al management, pero es una propuesta pues, que permite una ampliación muy clara a la educación en línea en general, porque apunta a los aspectos clave de la educación en línea. A partir de aquí, pues la siguiente diapositiva, por favor. A partir de aquí hemos desarrollado una metodología. En esta metodología se basa en una revisión bibliográfica muy profunda, tanto de los contenidos pues más centrados en las ciencias de la educación como los elementos más tecnológicos. A partir de aquí un desarrollo de un cuadro de mando y finalmente también la elaboración de un instrumento porque consideramos fundamental que estas métricas sean compartidas y sean consensuadas. El diálogo entre los profesionales es en este sentido clave, porque si bien proponemos pues, un conjunto de métricas amplio, ahora veremos el número, sí que es verdad pues, que cada institución tiene retos que hay que adaptar y por tanto aquí el terminar consensuando sistemas de métricas va a ser fundamental. La siguiente diapositiva, por favor.
les mostramos ya los resultados, si les parece, este modelo que para nosotros pues necesariamente acaba siendo un modelo basado en las perspectivas, pero un modelo en el que cada una de las métricas va a pertenecer a una de las perspectivas. En la imagen anterior pues veíamos cómo hay una intersección, por ejemplo, entre el diseño instruccional y el elemento más intrapsicológico. Por ejemplo, aquí debemos situar cada una de las métricas en las dimensiones para que realmente pues, sea un sistema de categorías mutuamente excluyente. El resultado pues, es una propuesta, la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. El resultado es una propuesta, como ven, pues con 275 métricas que pertenecen a estas 5 perspectivas y métricas pues, que tienen características distintas y que en algunos casos pues, son más fáciles de medir y en otros casos más complejas. Es evidente que es más fácil de medir, por ejemplo, el acceso de un estudiante a la plataforma. Podemos tener los cálculos de una manera pues, relativamente sencilla a calcular, por ejemplo, pues algo como la emoción, ¿no? La sorpresa, por ejemplo, pues que un estudiante puede mostrar en un debate. Aún así, estas otras categorías y dimensiones más pertenecientes al ámbito de lo psicológico también es fundamental medirlas, por lo que nosotros proponemos pues, una metodología que pueda incluir otros métodos. Una metodología, pues, por ejemplo, con una aproximación más cualitativa, que nos va a permitir hacer un análisis, por ejemplo, en componentes principales, un análisis más de contenido, incluso metodologías pues, más cercanas al análisis del discurso, que nos permitirían incluso acabar cuantificando estos aspectos, estos elementos. La siguiente diapositiva, por favor. Finalmente lo que hicimos es desarrollar un cuestionario en el que preguntábamos a un grupo amplio de expertos no solo en profesores, sino también con experiencia como estudiantes, con experiencia como profesores, con experiencia en gestión de instituciones, en lo tecnológico, para que identificaran de este gran conjunto de dimensiones aquellas que consideraban más claves, aquellas que consideraban fundamentales. En una segunda fase de esta investigación vamos a ampliar este conjunto de métricas para que sean lo más completas posibles y después nos vamos a quedar pues, con un grupo de unas 10 aproximadamente métricas que van a ser las que propondremos como claves. Por supuesto, pues cada institución, cada centro puede escoger aquellas que considere más relevantes porque es evidente que tienen que vincularse con una pregunta de investigación, con un marco teórico, no con una pregunta de investigación, y aquí la posibilidad de ir accediendo a distintas métricas, a distintas variables. Siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Y llegamos pues a las conclusiones de esta investigación que hemos llevado a cabo, ¿no? Que les explicaba brevemente, pero como les comentaba, pues pueden encontrar el informe Observatory 2018, que es un documento de 70 páginas que amplía estas cuestiones y contiene bibliografía que espero que les sea de interés. Pues finalmente apuntábamos estas conclusiones muy claves viendo la posibilidad de Learning Analytics como un método, no como un método que suponga un milagro, no como un método que se desvincule de una pregunta de investigación, no como un método que se desvincule de un marco teórico, sino que lo tenemos que trabajar como cualquier otro método científico y, por tanto, no deshacernos de esta necesidad de estructurar muy bien los objetivos, de tener en cuenta a qué colectivo queremos dar respuesta. Si lo hacemos de esta manera, las expectativas del Learning Analytics, que en algunos momentos han sido muy altas, quizás pues van a bajar un poco, van a ser más realistas y también podemos dar una respuesta adecuada. Para nosotros la métrica es una cuestión clave. Qué métricas utilizamos va a ser fundamental, por tanto aquí se apunta a un mayor trabajo, más investigaciones para mejorar la calidad de estas métricas, para que recojan todas las posibilidades del proceso de enseñanza-aprendizaje y por supuesto una manera de hacerlo es compartir espacios como este espacio de debate que nos aproxima y nos hace pues, entender las distintas realidades de los centros educativos, ir ajustando pues, los contenidos del Learning Analytics, las métricas a estas realidades. Muchas gracias por su atención.
si Bueno, hubiera creo que alguna estamos, cuestión. sí, creo que estamos listos para la conversación. Jimmy y Tulio, que pueden comentar al respecto de lo que nos acaba de contar Eulalia. Sí, en primer lugar, muchas gracias, Eulalia, y felicidades por este tremendo trabajo y esfuerzo, ¿no? En este estudio tan importante que, como tú bien decías al inicio, es de mucho interés a nivel mundial, es una perspectiva global y día a día pues, se requieren mucho más análisis y mucho más estudios como este para poder ir profundizando más el tema. En mi experiencia trabajando con diferentes universidades en diferentes países, tanto en Latinoamérica como en Europa y en Asia, uno de los retos más grandes con el que me he enfrentado en diferentes proyectos ha sido la gestión institucional. Tú lo mencionabas como una de las perspectivas más importantes y uno de los puntos que resaltó mi atención fue que casualmente era la perspectiva que tenía mayor cantidad de métricas. Y quería, tal vez desde tu perspectiva de las conclusiones y resultados del estudio, si podrías tal vez comentar un poco acerca de esas métricas que son, desde mi punto de vista, clave. Mi labor es un poco más en la gestión y la implementación de ese tipo de proyectos y, lógicamente, el entendimiento de esa perspectiva es vital para el éxito de cualquier proyecto. Así que quisiera ver si podrías expandir un poco en eso. Muchas gracias, doctor Lagos. Efectivamente, comparto con usted, ¿no?, esta necesidad de continuar trabajando en estas propuestas. Le comento en relación a estas métricas, efectivamente, pues hay un conjunto de métricas importante en la perspectiva uno, que es la que nosotros llamamos la gestión de la institución. Aquí hemos hablado de varias dimensiones. La primera de ellas, pues que vemos como inevitable los recursos económicos, también las normas, como una cuestión clave, las normas pues, que hacen referencia tanto a la legislación aplicable en cada uno de los países, ¿no?, la legislación educativa, civil, comercial, incluso bueno, contractual, criminal, porque aquí estamos también considerando toda la cuestión de los recursos humanos, pero también las normas, las leyes en cuanto a la legislación interna de cada institución, las normas académicas, las normas de admisión, por ejemplo, las normas de evaluación que se establecen. También hay una cuestión que es clave, que es importante en cuanto a los elementos de activación del estudiante, de retención del estudiante, la posibilidad de que el estudiante vuelva a la institución a solicitar pues un nuevo curso, ¿no? Todos estos elementos que tienen que ver con el proceso, ¿no?, desde la adquisición, desde el momento pues en que empieza el primer contacto con el estudiante hasta que hay esta posibilidad pues de acceso al curso, de finalización del curso e incluso pues de demanda de un nuevo programa, de una nueva formación, también entrarían dentro de esta dimensión. El aspecto de comunidad lo consideramos también clave, el desarrollo individual de los profesores con toda su dimensión, el conocimiento que pueden tener de la educación en línea, las habilidades que pueden tener, los valores, las creencias, la ética. Aquí emerge también con una cuestión fundamental, pero también quizás pues ya métricas más concretas del porcentaje pues de estudiantes en el aula, los niveles de satisfacción que tienen los estudiantes en relación al profesor, el profesor como grupo y el desarrollo del profesor como grupo también es un conjunto de métricas que hemos considerado, una de las categorías que hemos considerado, y aquí pues hay índices individuales, índices de éxito, índices pues de desarrollo del programa, índices de rotación de los profesores. Todas estas cuestiones entrarían dentro de este desarrollo del equipo de profesores, ¿no? Hasta qué nivel la institución confía en los profesores, hasta qué nivel se aprecia su voluntad por aprender, su voluntad por avanzar, un poco lo que llamamos la cristalización del conocimiento dentro de los profesores, ¿no?, este know-how que va estructurándose. Y después hay unos elementos también de coordinación, de división del trabajo, de tareas. Aquí estaríamos hablando de planificación, de control, de coordinación, de toma de decisiones, ya quizás a un nivel más directivo, y también el ajuste con las tecnologías, ¿no?, cómo la institución pues innova, cómo transfiere conocimiento, cómo es accesible, cómo
pues gestiona el cambio tecnológico. Estos son algunos de los ejemplos de métricas que hemos considerado efectivamente en una dimensión que es una de las dimensiones que es clave, porque tal como se veía en una de las imágenes, pues lo que hemos hecho es trabajar integralmente esta dimensión, considerando que de alguna manera engloba el resto. Bueno, ¿qué tal? Buenos días con todos. Bueno, Eulalia, igualmente, igual que Tulio, agradecerte tu excelente ponencia, realmente muy interesante. Y yo me quedo con bastantes cosas, ¿no? Yo realmente soy una persona enamorada de los datos, enamorada de la información, y me encanta sobre todo el enfoque que se le ha podido dar a esta ponencia, porque pones lo importante que terminan siendo la información. Has nombrado 275 métricas, has nombrado una metodología a través de la cual la información realmente tiene que ser recopilada. O sea, no podemos estar hablando de Learning Analytics si no tenemos información recopilada. Y definitivamente la seriedad o la formalidad como trabajemos con esta información termina siendo vital, ¿no? Hablaste también de depurar información antes de que ésta pueda ser interpretada, porque efectivamente podríamos estar interpretando de manera totalmente errada la información si es que no la estamos depurando, si realmente no le estamos prestando atención. En el marco de hoy día, ¿no? Del día de hoy, que tenemos a tanto gente de la academia, docentes, estudiantes, y un poco la pregunta para Tulio y para Eulalia: ¿cómo es que hacemos que este concepto de Learning Analytics termine siendo un concepto win-to-win, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer que todos saquen provecho realmente de Learning Analytics. El docente, el estudiante y obviamente la institución, que también tiene que ver cómo es que todos estos esfuerzos de cultura de información, de depurar información, de trabajar en métricas, de trabajar en principales indicadores, terminen dando fruto a que finalmente esto se vuelva en algo muy provechoso para la institución que trabaja para un estudiante a través de un docente. ¿Cómo hacemos de que todo este esfuerzo de Learning Analytics quede clarísimo? Porque finalmente esto es comenzar a conocer realmente a nuestros estudiantes, conocer la materia prima que tenemos en los docentes y cómo es como institución apoyamos todos estos procesos, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias, Jimmy, por la valoración positiva. Gracias, doctor Pérez. Es una cuestión clave la que pienso que apunta en su pregunta. Es una cuestión clave en el sentido pues, que, por un lado, tenemos que empezar, entiendo yo, y al menos es lo que nosotros hemos hecho en el observatorio, es la postura que hemos tomado. Quizás haya más posturas, por supuesto, a tomar, pero la que nosotros hemos compartido es procurar ir a aquellas cuestiones que, por un lado, son las que más preocupan, atender a las necesidades de los alumnos, a las necesidades de los profesores, de los directores, preguntando directamente a través de cuestionarios qué es aquello que más preocupa, o incluso pues, en espacios compartidos de foros para ver cuáles son las preguntas de investigación por las que deberíamos empezar, ¿no? Este sería uno de los elementos. Aquí, por ejemplo, pues muy a menudo nos surge la cuestión del abandono, nos surge la cuestión de la calidad de la educación en línea vinculada al número de estudiantes, nos surge el posicionamiento del alumno en relación a los compañeros, el que el estudiante sea capaz de ver si su nivel de rendimiento está en la media de los compañeros o no. Estas son cuestiones que van apareciendo. Por otro lado, y quizás dando una segunda respuesta a esta pregunta, para nosotros es crucial también la ética en el trabajo con el Learning Analytics, es decir, para poder beneficiar a todos los colectivos, a todas las comunidades, hay una cuestión ética fundamental, ¿no? A veces hay miedo por el hecho de que algunos datos pues, puedan ser utilizados de manera inadecuada. Si la voluntad es una voluntad de incorporar el Learning Analytics al proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorar la calidad de este proceso, entonces aquí la ética es fundamental.
la finalidad, a nuestro entender, tiene que ser esta, ¿no? Muy a menudo, pues todo lo que es quizás el Big Data o las analíticas más relacionadas al business han estado vinculadas a lo comercial. Entonces nosotros consideramos que hay que hacer un paso claramente a lo académico, a las ciencias de la educación, y entonces pues utilizar el Learning Analytics para mejorar el proceso. Si esta intención es una intención que se tiene clara, nosotros consideramos pues que también el trabajo, aunque sea un trabajo lento, aunque sea un trabajo pues ir avanzando entre todos poco a poco, va a estar en la línea de una mejora del proceso, de un intento de esfuerzo de mejorar la calidad en general del proceso, por tanto en beneficio de los estudiantes, de los profesores y de la propia institución también. Las instituciones también persiguen índices de calidad altos. Sí, yo igual coincido con la doctora Torras. Hay varias dimensiones sobre las cuales Learning Analytics puede ser aplicado, utilizado, y creo que es justamente ahí la clave de definir cómo darle mejor provecho a la data y a la información que hay. Como bien lo mencionaba en la presentación la doctora, y como también creo que todos estamos muy claros, hoy en día tenemos disponible una gran cantidad de data que hoy por hoy sí hay que depurarla, pero no solamente hay que depurarla, sino que depurarla para llevar la información, y de información llevarla a acciones, ¿no? Y que sea convertirla en conocimiento realmente, ¿no? La presentación también creo que muy buena, porque resaltaba un punto muy importante que creo que muchas veces se nos escapa cuando pensamos en este tipo de iniciativas de Learning Analytics, que es no solamente la data que existe probablemente en sistemas tradicionales o transaccionales, podemos decir, como el LMS, como el sistema de información de estudiantes. Lo que la doctora resaltaba también eran factores psicológicos, ¿no? Sociográficos, que también es probablemente traer información de encuestas y combinarla con esta fuente de información que están ahí presentes, ¿no? Entonces, regresando tal vez a la pregunta de Jimmy, ya atacando en concreto por la audiencia, por los docentes, personal administrativo, estudiantes, yo creo que cada grupo tendrá diferentes necesidades, expectativas. Probablemente todos, desde el punto de vista académico, van a ir muy enfocados, sí, por un lado, la retención. Queremos que los estudiantes se queden y, lógicamente, que se gradúen con nosotros. Entonces, yo creo que la graduación tal vez incluso es un segundo paso, porque si yo soy un estudiante y estoy matriculado en un programa de 4 años, pues yo quiero terminar mi programa en 4 años, no en 4 años y medio, no en 5 años, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo realmente utilizar la información y utilizar la data que hay disponible para poder dar sugerencias, ¿no? En función de cómo puedo lograr ese camino de concluir mis estudios en el tiempo que yo lo tengo programado, ¿no? En el tiempo que lo he predefinido. Sí, como bien lo decía la doctora, la mayoría de las aplicaciones inicialmente en Learning Analytics han estado enfocadas mucho por el lado comercial, ¿no? Pero día a día se van enfocando mucho más en la parte académica. Learning es un aspecto 100% académico, es cómo los estudiantes aprenden, cómo convertimos eso en acciones. Yo creo que la barrera más grande o el gap que hay entre cómo estamos utilizando la información y cómo la queremos llegar a utilizar, se va cerrando poco a poco a través de estas investigaciones. El tema ético que mencionaba la doctora también es un factor importante, porque la data está ahí, pero ¿cómo la utilizamos? Les comento tal vez un ejemplo de otro estudio que se hizo acá en Estados Unidos, en la Universidad de Michigan, y ellos querían realmente ver cuál era el impacto o el efecto de poner un tablero de control o un dashboard enfrente de un estudiante. En ciertas perspectivas decían, bueno, puedo comparar a un estudiante mi desempeño contra los mejores y puedo saber, bueno, cómo me desempeño contra los mejores, o puedo tener particularmente un recordatorio si de repente me estoy desempeñando por debajo de la media o estoy en la parte más baja del grupo o de la clase o de la sección en la cual yo estoy matriculado. Los resultados fueron interesantes porque
se mandaban mensajes positivos como para motivar a los estudiantes cuando hacían algo bueno, y había mensajes de motivación para decirle, mira, no te fue muy bien, pero todavía te puedes recuperar, ¿no? Tienes esta otra asignación con la cual puedas trabajar. Y los resultados digo que son impresionantes porque realmente los estudiantes, aún los que tenían muy buenas calificaciones, miraban mucho valor en poder entender cómo estaban ellos posicionados con respecto a sus compañeros, ¿no? Los estudiantes que estaban luchando por salir adelante y tal vez no eran los mejores de su clase, pero querían llegar a aprobar su curso, ellos encontraron también mucho valor en los mensajes, pero les interesaba mucho más los mensajes positivos y los mensajes que realmente les recordaban que algo no lo habían entregado bien o que lo podían hacer mejor. No siempre los abrían, porque de repente estábamos conscientes de que no lo habíamos entregado, no lo habíamos hecho de la mejor forma, ¿no? Pero en general, una de las conclusiones que tiene el estudio es que hay aceptación y hay deseo por estar mucho más informados. Y realmente, aunque fue un estudio limitado, porque solamente se hizo con un grupo alrededor de 50 estudiantes en esa universidad, da una buena pauta, da un buen inicio para poder entender, ¿no? Qué tipo de información los estudiantes desean tener frente a ellos y, lógicamente, qué tipo de acciones pueden tomar ellos mismos y si realmente esos mensajes o esos tableros generan algún tipo de impacto en su mejora al final de su curso. Entonces, nuevamente, regresando a la pregunta de Jimmy, yo creo que ¿qué significa esto? ¿Cómo se hace para estudiantes? Yo creo que todavía tenemos que realizar muchas más pruebas y todavía estudiar un poco más a fondo y seguir con este tipo de estudios, pero los resultados iniciales en las investigaciones son muy positivas, son muy prometedoras. Y yo creo que es nada más seguir avanzando en ese tipo de estudios para entender cuál es el punto correcto, ¿no? Uno de los grandes temores que siempre ha existido con este tipo de información o con este tipo de acercamiento, poner data enfrente de los estudiantes, es que quienes más van a aprovechar esta información son los mejores estudiantes, porque son los más activos, ¿no? Y los estudiantes que necesitan un mayor empuje o mayor ayuda son los estudiantes que menos lo van a utilizar. Bueno, este estudio desmintió un poco esa teoría, porque realmente no fue así, ¿no? Ha habido otros estudios en otras instituciones donde realmente el enfoque no ha sido el estudiante, el enfoque ha sido poner información accionable enfrente de un docente o enfrente del personal administrativo. Y eso ha sido un poco más común a través de los años, creo yo. La parte de estudiantes es la parte más nueva que creo que se está explorando todavía, pero igual poner la información enfrente de un docente y saber no solamente poner la data, sino qué tipo de acciones son las que realmente se pueden tomar con la data. La interpretación, qué acciones se van. Esa es la parte clave que muchas veces en algún tipo de proyectos en los que hemos trabajado en el pasado, he visto que se ha dado mucho énfasis por poner la información enfrente de la persona, pero a veces cuando es una persona que no está acostumbrada a ver esa información, qué acciones son las que tiene que tomar son mucho más importantes que solamente poner la información enfrente de ella, ¿no? Entonces, nuevamente regreso a los diferentes usos y las diferentes necesidades, ¿no? Y algo que la doctora Torres mencionaba era identificar cuáles son las preguntas claves, cuáles son los problemas específicos que necesitamos resolver. Creo que eso es vital en cualquier tipo de proyecto y creo que eso será vital también para el diferente tipo de audiencia, estudiante, docente, personal administrativo, para saber cómo una institución lo puede hacer realidad y se puede adueñar de ese tipo de proyecto. Apoyando un poco, Tulio, lo que comentas, efectivamente, ¿no? ¿Cómo es? Mencionaste algo que parece un cliché dentro del mundo de la analítica, que es convertir la información en conocimiento, pero qué tan necesario realmente es que todos podamos comprender lo importante que realmente es volver realidad esta frase, ¿no? Porque realmente tenemos mucha información, pero el conocimiento siempre va a depender del sector, de la industria, de las personas que trabajen con esta información y finalmente de los momentos que nos van a generar probablemente muchas oportunidades, ¿no? Y uniéndome un poco a lo que mencionabas de preguntar, ¿cuántas empresas hoy día, cuántas universidades hoy día realmente le estamos preguntando a nuestros alumnos qué es lo que necesitan, ¿no? O cuánto le estamos preguntando qué es lo que realmente les importa finalmente cuando están en una experiencia universitaria aquí en Perú al menos de 5 años, ¿no? Qué importante es que ellos nos puedan dar ese input
porque finalmente ese es el driver más fuerte por el cual nosotros debemos mover la información para poder finalmente satisfacer o cubrir necesidades que hagan que la experiencia de un estudiante sea positiva durante su estadía en la institución, ¿no? Y un poco lo que mencionabas, yo también recuerdo un caso, el tema de la información. Para mí la información es poder, es decidir, o de repente no decidir, ¿no? Pero tú te imaginas, ¿no? Poniéndole a un estudiante un tablero, en donde ese tablero le pueda decir, tienes 40% de probabilidad de desaprobar una asignatura, ¿no? ¿Esto será positivo o será negativo, ¿no? De repente a chicos de primer año, esto les va a decir, si la universidad me está diciendo que no tengo probabilidades de aprobar una asignatura, mejor me cambio de universidad o me voy. O a lo mejor a un chico de noveno o de cuarto año, o de noveno o décimo ciclo acá en Perú, eso realmente le pueda servir. Pero lo más importante es que nosotros tenemos que conocerlo, tenemos que saber qué información le ponemos. A veces, y lo hago con mis hijos, a veces tener mucha información no es bueno, pero hay que saber darle esta información dependiendo del momento, la madurez, y finalmente esto hay que trasladarlo a las empresas. Las empresas, muchas tienen muchísima información y no saben qué hacer, y otras tienen poca información y están más bien buscando esta información para tomar decisiones o hacer, ¿no? Me parece genial. Hoy en este marco también, nuevamente, para darle un poco la importancia a un estudiante que nos está escuchando, un alumno, le podemos decir qué es lo que va a obtener, cuál es el beneficio de que la universidad esté preocupada en un concepto, en una metodología basada en Learning Analytics. ¿Cómo es que el estudiante lo puede percibir? Gracias, doctor Pérez, por la pregunta. Es una cuestión clave, porque las personas implicadas, los actores implicados, pues tienen que entender también que el Learning Analytics les va a beneficiar, tal como comentábamos, ¿no? Un estudiante, un alumno puede percibir el Learning Analytics como una herramienta que va a mejorar la calidad de la institución, por ejemplo, a nivel pues ya muy práctico. Si identificamos que algunos contenidos son complejos, entonces la institución puede facilitar recursos para trabajar con más materiales que permitan la comprensión de aquellos conceptos. No, si algún material, por ejemplo, es complejo por el hecho de ser demasiado textual, entonces el Learning Analytics puede identificar esta dificultad y facilitar, por ejemplo, pues una toma de decisiones por parte de los equipos académicos en el sentido de pues, el material convertirlo en un material más accesible, más visual. De alguna manera permite dar apoyos, ¿no? Al final el proceso de enseñanza-aprendizaje, a nosotros nos gusta muchísimo decir que es un proceso de ayuda, ¿no? Lo que estamos haciendo es ayudar al estudiante, es una interacción social con voluntad de ayuda, y como más conocemos el proceso, pues más esta ayuda puede ser una ayuda ajustada, puede ser una ayuda en el momento necesario, que aquí esta cuestión también es clave. Muchas veces podemos dar el feedback, pero facilitamos el feedback quizás demasiado al final del proceso, y por tanto no hemos reaccionado en el momento en que el estudiante pues podía implicarse un poquito más, podía sentirse más motivado, podía dedicar más horas, ¿no? Un feedback dado a destiempo pues puede comportar que la motivación del estudiante ya tenga presente pues un decremento demasiado importante. Este ajuste, digamos, en el momento oportuno es la voluntad que está buscando el Learning Analytics. Y después también en su presentación apuntaba una idea que a mí me parece maravillosa, ¿no? Que es el hecho que el Learning Analytics nos ofrece unos resultados, pero quien interpretamos los resultados somos las personas. Esta vertiente más humana, esta vertiente de interpretación adecuada de qué vamos a decir, qué no vamos a decir, para que realmente esté en beneficio de los colectivos que reciben la información es clave. Al final, un buen proyecto de Learning Analytics es aquel en que la interpretación también se ha realizado correctamente y, por tanto, hay esta calidad humana detrás que permite pues una toma de decisiones adecuada. Gracias, doctora. Y coincido con usted. Hay muchas oportunidades o muchas formas de cómo un estudiante puede percibir la implementación de una iniciativa de Learning Analytics, como es en la UPC, y cómo
poco a poco van a poder ir viendo más, ¿no? Uno de los puntos que mencionó y estoy completamente de acuerdo es la mejora en el diseño instruccional, ¿no? Creo que es una forma bien tangible y bien clara, ¿no? Cuando hay áreas en las que un tipo de curso es muy alto en contenido, pero muy poca actividad, pues la data nos puede ayudar a decir, estamos perdiendo el interés y la actividad de un estudiante en cierto curso, y si agregamos actividades de esta forma, podemos mejorar la experiencia del estudiante, ¿no? O si hay ciertas actividades que son de alto nivel de actividad, y de comunicación entre los mismos estudiantes, entonces podemos promover más ese tipo de actividades porque vemos que tiene mejores resultados, ¿no? En comparación a otro tipo de actividades que tal vez no están dejando el mismo nivel de profundidad en un tema o de experiencia en ese sentido. Entonces creo que la data o ya traducida información, ya toma de decisión, concretamente nos puede ayudar a mejorar el diseño de los cursos, particularmente los cursos en línea, ¿no? Por la riqueza en la data que hay en ese sentido. Yo creo que otro de los aspectos que se puede aplicar también el uso y se puede volver un poco más tangible para el estudiante son alertas, ¿no? Las alertas, las voy a llamar alertas proactivas, porque como la doctora bien decía, podemos ser reactivos, ¿no? Podemos, después de que ha pasado algo, tratar de reaccionar y decirle, bueno, fallaste en esta actividad, pero todavía tienes oportunidad para hacerlo. Bueno, pero ¿qué pasaría si a través de inteligencia artificial, si a través de machine learning, podemos también predecir, ¿no? Y lógicamente anticiparnos a que antes de que algo malo suceda o algo, antes de que un estudiante falle en alguna actividad, poder mandar cierto tipo de alertas, ¿no? Alertas que nos ayuden a tomar decisiones, y en este caso al mismo estudiante, antes de que algo potencialmente se pueda fallar, ¿no? Jimmy ha sido una referencia acerca de pues, estudios que se han hecho en el pasado y temores, ¿no? Acerca de, bueno, soy un estudiante que tengo 40% de probabilidad de reprobar el curso. Bueno, se convierte casi en una profecía, ¿no? Entonces ya me dijeron que me voy a quedar, ¿para qué me esfuerzo? Bueno, no, la intención de estas alertas no sería decir, este estudiante va a reprobar, sino sería decir, este es un recordatorio que de repente tienes una asignación, o por cómo te has desempeñado en el pasado, podemos decir que te conviene empezar esa tarea en este momento para que no la entregues a última hora y te ajuste el tiempo para poderla hacer. No sé, hay diferentes aplicaciones o usos, pero eso solamente la data y la data histórica nos la va a poder ayudar a poder tomar esas alertas proactivas y no reactivas en función del uso. Entonces creo que ese es un segundo. Y un tercero que también lo ligo nuevamente a lo que la doctora presentó y un comentario previo que hice, es cuando tomamos información psicológica, social del estudiante y también combinamos eso con la forma en cómo aprende y con data histórica acerca de su desempeño académico, yo creo que podemos crear también o facilitar la creación de grupos donde podemos poner estudiantes juntos que están luchando con las mismas situaciones o los mismos problemas, ¿no? Uno a veces dice, bueno, voy a poner al estudiante que necesita ayuda con el mejor estudiante de la clase. Bueno, tal vez el mejor estudiante de la clase no tiene la misma, no está luchando por los mismos retos, entonces no hay un cierto grado a veces de empatía. A veces ese tipo de agrupaciones no tienen que venir por el docente, sino vienen donde yo socialmente me siento mucho más identificado con la doctora Torras porque ambos, no sé, estudiamos en la misma universidad y también venimos de cierta zona geográfica, entonces tenemos esa empatía independientemente de nuestro desempeño académico en la misma clase. Entonces, cuando empezamos a combinar esas otras variables y esa otra información, podemos facilitar esas otras, voy a llamarlas agrupaciones, o facilitar esas interacciones, ¿no? Entre grupos que son mucho más comunes, y que eso realmente pueda ayudar al estudiante pues, encontrar una motivación fuera de específicamente el ámbito del aula, y que también podría ayudarlo a tener un mejor desempeño, porque juntos, con ese sentido de empatía, ¿no? Podrían buscar una solución a cómo afrontar un reto particular que un curso pueda tener. Entonces, creo que también, solo expandiendo un poco lo que la doctora expresó, creo que son otros ejemplos de cómo se puede volver bastante tangible, ¿no? Para un estudiante la aplicación de Learning Analytics.
Sí, bueno, muchas gracias. Yo quería dar pase a las preguntas que estamos recibiendo del público. Jessica Blásica nos dice, ¿qué tipo de acciones han realizado a partir de la información obtenida de las analíticas de aprendizaje? ¿Cómo ha impactado en el diseño instruccional de los cursos, labor docente, etcétera? En este sentido hay diferentes experiencias. Quizás pues una de las experiencias destacadas que es interesante comentar es el seguimiento que hicimos a un grupo numeroso de estudiantes que considerábamos que estaban en riesgo, ¿no? Simplemente con la información de acceso a las aulas y permanencia a las aulas, que son dos métricas pues bastante, digamos, comunes y sencillas en el momento de buscar la información, pues aquí identificábamos grupos de estudiantes que estaban en riesgo de abandonar la asignatura, de abandonar el máster. Entonces lo que hacíamos es contactar con estos estudiantes a través de un correo electrónico, contactaba el profesor de la asignatura y entonces simplemente les pedía pues si podía ayudar en algo, si tenían alguna circunstancia en aquel momento pues profesional, académica o incluso personal que les impidiera el avanzar en el proceso y el acceder al aula, y esta experiencia fue una experiencia muy, muy positiva, porque los estudiantes, la respuesta que dieron era una respuesta franca, una respuesta clara, habían circunstancias de todo tipo, incluso circunstancias pues personales que hacían perfectamente comprensible el hecho de que el estudiante no pudiera avanzar en el semestre, pero entonces el papel del profesor se convirtió en un papel de apoyo. Recuerdo algunos casos pues, de alguna enfermedad, se convirtió en un papel de apoyo y después la persona se incorporó al semestre siguiente cuando las circunstancias personales pues, ya eran un poco más favorables. Por tanto, la idea de métricas algo sencillas, pero después este papel del profesor dando apoyo, tutorizando, en algunos momentos incluso haciendo una labor un poco de counseling para contribuir al estudiante. El diseño instruccional en este sentido, pues la toma de decisiones también es una toma de decisiones pues que es compartida con el profesor y entonces acaba suponiendo pues, propuestas de revisiones de materiales, muchas veces, propuestas de cambio de formato de materiales, de ampliación de materiales, a veces simplemente pues con un material complementario, aquellos contenidos pueden quedar más descritos, más bien explicados y por tanto más accesibles al estudiante. Sí, yo podría compartir un ejemplo similar, creo que es sencillo, pero bastante práctico. También fue en un curso en el cual se identificó que los estudiantes no estaban logrando la nota máxima en un tipo de examen. Y lógicamente al analizar ya individualmente las preguntas del examen, también se fueron identificando un par de preguntas que tenían que ver con un área temática que no había sido suficientemente cubierta o presentada, ¿no? Esto lo que conllevó fue a que se agregara una actividad más antes del examen para poder profundizar un poco más en esa área temática, porque era una área temática que los estudiantes pues, no estaban comprendiendo de la mejor forma. Entonces, creo que el ejemplo pues, no es tan complejo, es bastante sencillo, pero es un ejemplo de cómo la analítica y la data nos ayudó a tomar una decisión que después conllevó a un cambio en el diseño del curso para agregar una actividad adicional y eso pues mejoró después los resultados de la experiencia de los estudiantes. Aquí en la UPC hoy nos encontramos, creo que estamos en una etapa en donde se han modelado muchos cursos blended, donde se están modelando muchos cursos online. Entonces, como área de información, nos encontramos en una etapa de escucha, ¿no? Estamos escuchando, efectivamente, este proceso de levantamiento de información es qué realmente está pasando en la plataforma Blended, en la plataforma online, qué es lo que prefieren nuestros estudiantes, qué es lo que además nos genera una mejor forma de lograr que una competencia en un estudiante se desarrolle, ¿no? Entonces, hoy día estamos midiendo, como yo digo, estamos en una etapa de escucha, porque de ahí es donde nosotros tenemos que probablemente comenzar a hacer ajustes en nuestros modelos instruccionales que nos van a dar mejores resultados con los estudiantes, ¿no? Pero hoy día sí estamos en una etapa bien inicial, ¿no? En el tema de cómo poder utilizar la información blended y online en beneficio de
los diseños instruccionales y generar una mejor adquisición de conocimientos y asegurarnos también que los estudiantes hayan adquirido y puedan desarrollar una competencia realmente de principio a fin, ¿no? Dominar la competencia, como le decimos aquí en la universidad, ¿no? O sea, es toda esta información, hoy día escuchamos qué hacen, cuánto tiempo permanecen conectados a las plataformas, qué tipo de actividad prefieren utilizar, si es un foro, si es un chat, si es una discusión, digamos, síncrona o asíncrona. Es un poco conocer también a los estudiantes que probablemente pueden venir hasta con experiencias internacionales o experiencias de otras instituciones que no necesariamente sean el perfil de un estudiante de la universidad, ¿no? Y es lo importante de esto, de gestionar información, es llegar, digamos, a modelar un verdadero perfil del estudiante para que todas nuestras acciones y nuestros esfuerzos en la institución puedan servir para que esta experiencia sea positiva, ¿no? Y asegure además un graduate o un graduado a tiempo, que es finalmente lo que como institución debemos velar, ¿no? Porque todos nuestros estudiantes que finalmente están incorporándose se lleguen a graduar, ¿no? Muchas gracias, Jimmy. Teníamos otra pregunta más, y es cómo las analíticas pueden ayudar a evidenciar el desarrollo de las competencias en el aprendizaje continuo. Esta es una cuestión también fundamental y clave, ¿no? Estamos inmersos en un modelo que es un modelo de planificación por competencias, por tanto es importantísimo, sin renunciar a los objetivos, definir claramente las competencias, pero ¿cómo concretamos estas competencias? ¿Cómo las volvemos productos de aprendizaje? Es algo que no es sencillo, no tenemos herramientas para ello, pues tenemos rúbricas, tenemos la voluntad de hacer un esfuerzo en cuanto a un alineamiento constructivo, es decir, que todos los elementos de la planificación estén muy bien alineados para dar respuesta a estas competencias, pero aún así al final lo que realmente también buscamos son evidencias de que estas competencias se den. Las analíticas de aprendizaje lo que van a permitir, pues para empezar, es analizar los productos de aprendizaje que están en el aula, la presencia o ausencia de estos productos de aprendizaje, pues es un primer elemento, y después podemos entrar pues en metodologías quizás un poquito más completas que permitirían incluso analizar el texto, por ejemplo, un análisis del contenido nos permitiría pues identificar si los conceptos que son clave, que el profesor está diciendo que son los conceptos clave de aquel tema, realmente aparecen en el texto que facilita al alumno o realmente aparecen, por ejemplo, en un debate y se están articulando de una manera correcta. Aquí sería un uso más completo del Learning Analytics porque estaríamos hablando primero de una herramienta o de un análisis del texto para después convertirlo en una métrica, pero en este sentido también nos facilitaría unas evidencias muy claras, ¿no? Si los conceptos, por ejemplo, aparecen 10 veces dentro de una determinada propuesta y aparecen las características de aquel concepto, pues entonces podríamos tener evidencias de que la competencia pues se está alcanzando. De acuerdo con la doctora Torres, realmente ese es el reto más grande con el cual se trabaja en la mayoría de los proyectos. Cuando recibimos preguntas de líderes académicos, de docentes, de cómo utilizar Learning Analytics para poder enlazarlo con el aprendizaje basado en competencias, y realmente va desde el diseño, ¿no? Desde el diseño de cada una de las actividades, del mapeo, como bien lo decía la doctora, porque vamos a tener que asociar cada una de las actividades dentro del curso asociado a las rúbricas que cada una tiene para ver cómo cada una aporta a una competencia. Eso no se hace solamente con algunos cursos, se tiene que hacer prácticamente con la malla curricular completa de un programa, y se debe hacer a través de todos los programas que la institución ofrece. Todo ese trabajo, honestamente, es menos del lado de la analítica de la data, sino más del lado de la gestión y la operación institucional y académica para poder hacer todo ese mapeo adecuado. Y una vez que todo eso se hace adecuadamente, se traslada a un sistema, y el sistema, pues, lógicamente puede hacer la trazabilidad, ¿no?, de cada una de las actividades y cómo cada una de ellas va ligando.
yo he visto pues a través de muchas instituciones que ya están empezando a hacer ese trabajo o ese esfuerzo, pero es un esfuerzo grande que cada institución realmente hace, y es un alto compromiso pues de los líderes institucionales para poder realizarlo, y también la dedicación de tiempo, ¿no? Pero definitivamente es algo que está agarrando mucha fuerza, mucho auge, y la necesidad creo que cada vez en función del aprendizaje basado en competencia nos está empujando a poder tener la data y el respaldo y lógicamente las estructuras y los procesos detrás de ello para poder soportarlo. Sí, bueno, yo también voy más por el lado de que más que la evidencia, si hemos logrado que la analítica participe del proceso de poder incorporar la competencia, el diseño instruccional, la currícula, o sea, si logramos que la analítica sea parte de todo este proceso, creo que vamos a tener bastante seguridad o estaríamos con mayor probabilidad de que efectivamente la competencia se haya desarrollado, no se haya adquirido, ¿no? Definitivamente. Ahora, ese es el gran reto, ¿no? Dice Tulio, ese es el reto, ¿no? Cómo lograr que finalmente esta analítica sea un actor principal dentro de la adquisición de competencias o de conocimiento, ¿no? Me acuerdo de manera muy artesanal, cuando tomaba alguna clase, iba a dictar alguna clase, me encantaba tener la lista de mis alumnos, a los cuales iba a tener que dictarles algún tipo de curso, y conocerlos, ¿no? O sea, hacer un perfil de los chicos, desde la edad, desde la empresa en donde están laborando. ¿Por qué? Porque de esa manera para mí era más sencillo llegar a ellos conociéndolos previamente, ¿no? Desde llevar ejemplos o casos de empresas de banca o de empresas deportivas o del sector minero, o sea, cada aula tenía una configuración, ¿no? Hasta los ejercicios que podíamos hacer, ¿no? Podíamos hacer ejercicios muy de Twitter, de redes sociales, o juegos, ¿no? Juegos en aula, juegos fuera de aula, ¿no? Creo que todo esto es parte del proceso. Uno se debe preparar y de la misma manera pienso que para adquirir una competencia debemos hacer que la analítica participe todo el proceso, toda esta preparación, ¿no? Con eso creo que tendremos mejores probabilidades de que el gran ganador sea finalmente el estudiante, ¿no? Muchas gracias, Jimmy. Y solo acá hay un última, no sé si como comentario, como pregunta, ¿qué opinan? Lo que comenta Roberto Bustamante, dice aprendizaje, bueno, eso tal cual, mi duda iba por el tema del exceso de información y la literacidad de datos, poder interpretar los datos y los posibles riesgos que genera ruidos en los procesos de aprendizaje. Sí, precisamente pues el hecho de tener que desarrollar un modelo teórico tiene esta voluntad, la voluntad de clarificar los datos, la voluntad de hacer que sean más accesibles, la voluntad de podernos mover entre un conjunto de datos que de otra manera pues sería imposible el hecho de manipularlo manualmente. Los datos, aquellos que sean fundamentales, aquellos que sean claves, tenemos que buscarlos a partir del objetivo que tenemos, a partir de una propuesta clarificada, a partir de saber qué intención tenemos cuando estamos llevando a cabo un proyecto de Learning Analytics. ¿No? Volveríamos un poco a la idea de una pregunta de investigación, que sea una pregunta de investigación clave y por tanto quedarnos con aquellas métricas que son fundamentales. Al final el Learning Analytics lo que está haciendo es simplificar una realidad que es una realidad más compleja. Vamos a perder información, pero si nos quedamos con aquellas métricas que son más importantes, la información que vamos a perder pues no va a ser información crucial. Vamos a poder describir el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera suficientemente adecuada. De acuerdo, y nuevamente coincido con la doctora Torres, ¿no? En mi experiencia trabajando con diferentes instituciones en diferentes países, generalmente cuando empezamos un proyecto de analítica avanzada, un proyecto de Learning Analytics,
a veces quieren partir de la data que hay disponible. O bueno, esta data es de muy mala calidad. Realmente no se parte de ahí, se parte, como bien decía la doctora Torres, de cuál es el problema que queremos resolver, cuáles son las preguntas que la institución tiene, dónde está la necesidad más grande, y de ahí se parte a definir qué información hay, qué se necesita, y lógicamente temas de data y la calidad de data, ¿no? Uno de los temas que yo creo que, particularmente en mi experiencia, un proyecto no se debe detener porque nunca vamos a tener data perfecta, ¿no? Yo que eso tal vez era un comentario que quería hacer, ¿no? La data nunca va a ser perfecta, nunca vamos a tener la data siempre de altísima de calidad, sino que tenemos que trabajar con la información que hay y tratar de que esto avance, ¿no? Si esperáramos a que las instituciones tuvieran data perfecta o que tengan una cultura perfecta con el uso de data, información y toma de decisiones, pues ningún proyecto avanzaría y ninguna investigación avanzaría ni tendría ningún resultado. Realmente creo que es un tema en el cual tenemos que ir trabajando poco a poco. Yo creo que tiene que más que ver, como decía la doctora, un tema de alcance, un tema de definir esa necesidad y ver qué información hay que nos ayude a resolver esa necesidad y de ahí partir para ir hacia adelante, ¿no? Pero completamente de acuerdo y nada más que aportar. Bueno, solo complementando, me encanta esta parte de la literacidad de los datos, interpretar los datos, y justo se me vino a la mente cuando estaban introduciendo estos conceptos de análisis de sentimientos, hace algunos años atrás, y nos tocó en algún momento analizar una pregunta que se hacía en redes sociales y un grupo de chicos preguntaba, ¿no? ¿Qué tal estuvo la reunión, la fiesta, ¿no? Y una de las respuestas era, la fiesta estuvo mal, pero con muchas as, ¿no? Estuvo mal, ¿no? Entonces, nosotros como, digamos, manejando las herramientas de escucha, de redes sociales, bueno, será mal, será muy mal, ¿no? Eso es para nosotros, esa interpretación. Sin embargo, acá quiero mencionar lo importante de tener siempre a una persona experta en lo que estemos analizando, desarrollando, la experiencia, el conocimiento de lo que vendría a llamarse el negocio, no debe dejarse de lado, así tengamos la mejor herramienta, la mejor metodología de datos o de learning. ¿Por qué? Porque miren, fue tan sencillo como buscar a estos chicos de 18, 19 años, y que ellos me digan, estás completamente equivocado, Jimmy, porque mal con muchas A significa que la fiesta estuvo increíble. O sea, estas cosas tenemos que valorarlas porque efectivamente los datos, la información abundante nos puede llevar a cometer errores, pero nosotros somos expertos del dato. Sin embargo, también hay un rol que es el negocio, el conocedor del negocio, el que sabe que mal probablemente es una fiesta increíble, ¿no? Creo que no lo debemos dejar de lado y muy por el contrario lo debemos tener siempre en todos los proyectos, ¿no? Bueno, excelente, muchas gracias. Todavía han quedado algunas preguntas en el Twitter que luego ya les pediría a Eulalia, a Tulio y a Jimmy que nos acompañen a responderlas. Por temas de tiempo ya tenemos que terminar con esta charla que está muy interesante. Lo bueno es que se está quedando grabada como para poder volver a repasarla y analizarla con mayores detalles. Y nada más, no sé si quieren agregar algo para cerrar o como ustedes prefieran. Simplemente, Silvana, pues agradecer este espacio que creáis de debate, que es un espacio que nos ayuda a todos, ayuda pues un poco a poder transmitir la información de estas investigaciones, pero también a compartir el reto del Learning Analytics, ir viendo pues por dónde tenemos que ir, por dónde tenemos que avanzar en beneficio de la calidad de la educación en línea. De mi parte igual, muy agradecido por la oportunidad de haber sido parte de esta mesa y pues, realmente agradecerles a todos. Realmente creo que ha sido un tema muy interesante, un tema que en lo personal pues me apasiona mucho y espero seguir teniendo oportunidades o foros similares a este para seguir compartiendo con todos ustedes, porque creo que se han dado muchos avances y muchos progresos en los últimos, puedo decir tal vez 3, 4, 5 años incluso en este tema, ¿no? Creo que se ha dado mucho progreso y esperaría yo que en 3, 4 años más
vamos a tener todavía mucha más evidencia, muchos más resultados y muchos más ejemplos, ¿no? De cómo el uso de Learning Analytics realmente está impactando la vida de los estudiantes de una forma muy positiva y los resultados fabulosos que esto está teniendo, ¿no? Así que también con miras hacia el futuro a seguir compartiendo con todos ustedes. Igualmente, muchas gracias por estar aquí y yo encantado también, ya me estaba apasionando acordándome de muchos casos y mucha experiencia, pero me encanta hablar de información y el Learning Analytics todavía más porque el fin es increíble, ¿no? Es una mejor experiencia del estudiante y que realmente ellos son hoy día nuestro centro, ¿no? Muchas gracias igual a todos. Bueno, muchas gracias entonces, agradecerles por tener estos invitados de lujo que nos han permitido justamente hablar de los datos y de la información desde diferentes puntos de vista. Ya veo que el siguiente tema que de repente podamos luego discutir quizás sea ¿y qué se viene para Learning Analytics en el futuro, ¿no? Lo dejamos ahí entonces. Muchas gracias.